Ingeniero Elías, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, es un gustazo escucharte, hombre, como te decía en la tarde, este, Gracias. buscando aquí, buscando allá, cómo contactarte, y es un gusto haberlo logrado, y sobre todo que hoy podamos compartir, pues, de tu experiencia, de tus anécdotas, ¿no? De aquellos años en que la Liga Comunista 23 de septiembre pues luchó por la justicia, luchó frente a la represión, frente a la oligarquía mexicana, y curiosamente ahorita estuvimos platicando con Camilo Valenzuela, quien nos habló pues de sus andanzas siendo estudiante, ¿no? De cuando Sí. entra en los años, algunas de las acciones que realizó, y también el tiempo que lamentablemente le tocó padecer en la cárcel, ¿no? Entonces, pues bienvenido en esta transmisión, Elías. Te digo, es un gustazo platicar contigo. ¿Qué Gracias, edad, gracias. qué edad tenías cuando integraste, cuando fuiste parte de la Liga Comunista 23 de septiembre? Yo tenía aproximadamente tenía 28 años de edad y tenía desde la edad de 22 años en que me había incorporado a la lucha social, la creación de aquí en Mante no había, es un municipio donde no había educación superior y la gente entusiasta se dio a la tarea de fundar sus escuelas universitarias. Habías creado desde la preescolar, secundaria, primaria, secundaria y nivel medio superior. Y bueno, así se creó la Facultad de Agronomía, donde habían, por cierto, el que más influía era una cooperativa de productores de caña, obreros y campesinos. Entonces, con las ideas de Lázaro Cárdenas y esa herencia que tenían ellos, pues muchos jóvenes aprendimos a amar el país, a amar la patria, tener un concepto de patria, un concepto de valores ético-políticos. Entonces, bueno, pues así fue, ¿no? Mi lucha. Entonces, después de la represión del 68 fue cuando empezaron a proliferar las tesis de que había que luchar con las armas en la mano, así como le habían hecho Cuba, como lo estaba haciendo Vietnam. Nos impactó mucho la imagen de un comandante heroico como Ernesto Guevara. Y bueno, pues así empezó a crecer diferentes grupos estudiantiles, de origen estudiantil, la lucha estudiantil y la lucha campesina, a sus jóvenes radicalizados, pues, creyendo que la lucha social ya no había posibilidades y que había que pasar a la lucha política. Y entonces, bueno, la lucha política era construir una organización política revolucionaria. Pero ya cuando entramos a la liga es la etapa en la que la liga plantea que había que construir una organización nacional. Y bueno, ese es el mérito que tienen los dirigentes Ignacio Salas Obregón y Raúl Ramos Zavala, que eran los ideólogos o los pensadores más lúcidos que había en ese tiempo de nosotros. ¿Cómo fue que participaste? Es decir, ¿alguien te invita? ¿Cómo invita? O tú ya participabas en una organización que más adelante formó parte de la liga. ¿Cómo fue que te relacionaste? Bueno, mira, el asunto es nosotros desde 67 se dieron muchas y confrontaciones con el Estado, manifestaciones, marchas desde Tampico, Ciudad Victoria. Entonces nosotros desde entonces yo ya militaba en una organización política que se llamaba Movimiento Espartaquista Revolucionario, donde ya tenían un concepto político marxista de la lucha de la clase obrera, de los campesinos, de los estudiantes como hijos del pueblo trabajador. Entonces, en el 67 es cuando surge la primera tendencia. Ya nos había impactado el movimiento del 65, el surgimiento de Arturo Gámez en la Sierra de Chihuahua, en Cuartel Maderas. Entonces, nos impactó mucho ese fracaso. Entonces, nosotros desde el 67 teníamos pensado que había que dar el siguiente paso. Del movimiento espartaquista pasamos a construir una guerrilla rural que primero fue en el intento en Veracruz, parte de la Huasteca Potosí en la parte sur, y luego de ahí nos pasamos a Durango. Entonces, fue un fracaso aquel intento y se replantea el movimiento, pero ya en el 67 ya estoy dando pasos en el movimiento armado y entonces ya después del fracaso 67 y luego el 68 que nos pesca en pleno movimiento estudiantil a este grupo en la sierra de Durango. Entonces
se repliegan los compañeros y empezamos a plantear, bueno, las tesis que entonces estaban en boga, las tesis del movimiento urbano. Entonces empezamos a trabajar desde 69, 70 y llegamos al 73 cuando se funda la Liga, que es la suma de muchas organizaciones sobrevivientes de la represión. Entonces, pues, fuimos más de 7 organizaciones los que integramos ese esfuerzo de la Organización Nacional. Yo siempre he tenido una duda, porque en muchos países de Latinoamérica se dan las tesis del foquismo, hay varias guerrillas. ¿La Liga Comunista 23 de septiembre tuvo alguna relación con otras guerrillas en Latinoamérica? No alcanzó, es que teníamos un problema, había mucha prisa por hacer la revolución, esas ganas. Entonces, no se pudo dar todavía, no alcanzamos a establecernos. Que fue el primer año, fue el 73, 74, y no sobrevivió los cuadros más importantes que empezaron, no sobrevivieron, y lo que hicieron los que sobrevivieron fue repetir las tesis originales que aglutinaron a la liga, pero ya no hubo esa capacidad de relacionarnos con movimientos del centro del sur. Estuvimos solos siempre. Ese es el asunto que nos tocó vivir nosotros, pues. Ya en la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿a qué se enfrentaban? Digamos así como, ¿quiénes eran los enemigos? ¿Cuáles eran las condiciones de lucha, Elías? Mira, primero lo que se planteaba era nosotros, por ejemplo, los espartaquistas que entramos a la liga, nosotros teníamos una concepción guevarista, tupamarista, que teníamos que preparar con mucha paciencia, con mucha prudencia y cuidado los grupos, irles capacitando a los militantes, a los compañeros futuros combatientes, en donde, bueno, nos mimetizamos, nos involucramos en los movimientos campesinos, en los movimientos obreros y en el movimiento estudiantil, pero sobre todo en el movimiento campesino, porque esa era la tendencia hacia la guerrilla rural. Si tú quieres, un poco influido por el foquismo, pero en nosotros, antes que la Liga. La Liga lo que plantea es otra cosa, plantea que había que apoyarse en la clase obrera que estaba muy avanzada y que tenía una conciencia y unas luchas que estaban próximas a darse, como eran la huelga nacional, que la lucha obrera estaba muy fuerte. Yo no la veía, pero bueno, eso decían los teóricos, digo, bueno, pues era porque no veo. El tema está en que se plantea eso y que se plantea que teníamos que hacer luchas frontales contra el capital. Por ejemplo, asaltar bancos era desgastar el capital, y que matar soldados, matar policías era desgaste del capital. Y los compañeros, los que tenían la tarea de irse a la montaña y formar las guerrillas rurales, era lo mismo, que eran el eslabón más débil del capitalismo, y que allá por allá podíamos hacer crecer la organización revolucionaria. Entonces, pero nos enfrentamos a eso, a ese asunto, a un aislamiento tremendo por nuestros planteamientos tácticos, por nuestra línea política. Ese fue el problema más grueso, que no alcanzamos a sobrevivir, pues. O sea, el Estado se nos viene encima, se da cuenta, y bueno, nosotros también con nuestras acciones aceleramos ese proceso, porque, por ejemplo, el intento de secuestro de personajes importantes de la burguesía, de la oligarquía, para presionar la liberación de presos políticos y para presionar que se publicaran documentos donde denunciábamos el carácter explotador y represivo del Estado mexicano. Eso era lo que provocaba que nosotros nos quedáramos muy aislados. El pueblo no estaba tampoco organizado, así como decían los dirigentes de la liga, que ya la clase obrera estaba próxima a la insurrección. Nada que ver, la gente no nos miraba con desconfianza, pues no nos entendía, y pues la gente se replegaba, no se incorporaba a esas formas de lucha. La gente seguía con sus formas de lucha de sindical, la lucha campesina por la gestión de sus mejores condiciones de vida, de créditos, de apoyos para cultivar la tierra, pero los demás no se incorporaban. Entonces
nosotros sí tenemos que hacer una autocrítica de que fuimos muy, nos aislamos, nos radicalizamos de tal manera que caímos en el sectarismo, pues muy tremendo. Eso fue el problema que más enfrentamos, esa falta de análisis que no alcanzamos, pues, a corregir, pues, para que sobreviviera la organización. Entonces, pues, eso era lo más difícil. Y enfrentamos, pues, al Estado, sobre todo a los cuerpos armados, como fue la policía, la Federal de Seguridad, pero sobre todo más la policía política, la que fue la que enfrentamos y con algunos momentos también, algunos lugares con el ejército. Tocaste un punto bien interesante del que también te quiero preguntar. Hace unos meses salió esta polémica cuando que yo coincido en esta parte con Pedro Salmerón, cuando reconoce la actitud de aquellos valientes jóvenes, ¿no? Que un 17 de septiembre del 73 intentan secuestrar al empresario Eugenio Garza Sada, ¿no? Y ya ves Sí. toda la polémica que se da y que tuvo que renunciar Pedro Salmerón, que me pareció un error, porque al final de cuentas se trata de rescatar nuestra memoria histórica y comprender sobre todo que era un proceso de lucha y que era muy legítimo, como ha sido tan legítimo en otros países que están en esta pelea por alcanzar una democracia plena. Yo te quiero Sí. preguntar, porque también hiciste unas declaraciones a partir de esto, a partir de este intento del secuestro, ¿tú participaste en esta operación? Sí, estuve en ese operativo, estuve en los preparativos de esto. Y bueno, pues sería una historia muy larga de contar, pero sí, 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 sí. Porque los compañeros tenían mucha prisa. Y eso a mí no me gustaba. Dije, estas prisas no me gustan porque se nos están yendo muchos detalles. Nosotros éramos muy cuidadosos. Los espartacos éramos muy cuidadosos antes de ser de la liga. Entonces nunca dejábamos nada, ni un detalle. Pero a estos no, muy, muy, muy atropellados. Compañeros muy lúcidos teóricamente, pero desde el punto de vista práctico, no había una formación político-militar con experiencia. Entonces estos compañeros aceleraron el proceso y bueno, pues, ¿qué puedo decirte? Que pues, ahí están las consecuencias, ¿no? Que no era un asunto sencillo, además era un personaje que traía personal de seguridad muy, muy entrenado, muy capaz. Pues nosotros, bueno, pues había mucha decisión, cierta experiencia, pero para que esto se consumara de manera limpia, sin que hubiera ningún muerto y habernos llevado el objetivo, no se logró. Entonces, pues aquí se derivó, hay que decirlo ahorita, a ellos decían en ese momento que por andar inculcando a los jóvenes las ideas incorrectas, injustas de la lucha de clases, sin embargo ellos sí lo están haciendo, ¿verdad? Y bueno, aquí el tema con Pedro Salmerón había que hacer justicia con él, porque él se portó moderado tratando pues, de interpretar tanto la actitud del empresario como también de que fue un líder político muy importante y de mucho peso de la oligarquía. Entonces llama valientes pues, a todos, y al personaje importante, pero también a la rebeldía social, la rebeldía de los hijos del pueblo, también lo estaba diciendo pues como valientes. O sea, entonces ahí de nuevo sale el perjuicio contra Luis Glass. Era un enfrentamiento de dos representantes, de dos grupos representantes de una posición de clase, ¿no? Entonces aquí a Salmerón la hacen desde que fue Echeverría al sepelio de él, desde que falleció el señor. Desde entonces la oligarquía siempre estuvo en un chantaje vulgar, burdo, siempre diciendo que fue Echeverría el que lo mató, fue el Estado el que lo mató. Y entonces a todos les fueron chantajeando, hasta López Obrador le toca el chantaje. ¿Por qué anda diciendo que son héroes esos asesinos? Para ellos, pues eso somos. Entonces a Salmerón lo castigan. O sea, ¿qué sucede? Es una cosa injusta, es víctima de un burdo chantaje. Y aquí el tema es que el señor no es un héroe del pueblo, así como Pancho Villa Zapata. Es un héroe de la oligarquía. Eso sí, tienen derecho a reclamar, pero no que todavía usen hipócritamente, todavía usen como chantaje ese incidente del señor y hasta castigan a los hombres de ciencia que son muy importantes en nuestra cultura nacional, como Pedro Salmerón. Y Claro, bueno, ahí fue una...
Claro, y además también que la oligarquía no reconoce a sus víctimas, que en este país han sido miles, si no decir millones, que han estado condenados a la pobreza y que también, Exacto. y que insisto, es parte de un proceso político el cual el Estado anteriormente nunca reconoció, nunca le dio el estatus que en otros países sí se le dio a sus guerrillas, porque Ajá. precisamente se trataba de una lucha política, una lucha de clases que existe y que también los empresarios, como bien lo mencionas, hoy la siguen haciendo. Ellos también tienen Exact- su lucha de clases, ¿no? Y me pareció Exactamente. muy injusto lo de Pedro Salmerón y yo coincido con él. Usted fue una generación muy valiente, una generación, porque no cualquier joven, no cualquier persona decide tomar las armas, arriesgarse, arriesgar su vida como ustedes lo hicieron. Yo insisto que es muy merecido el reconocimiento hacia ustedes y como también le decía Camilo, ojalá que nosotros aquí tenemos unos círculos de estudio y ojalá que un Ajá. día pues nos visiten Claro que para sí. ahondar en estos temas, porque es importante rescatar nuestra memoria histórica. Una pregunta que te quiero hacer, Elías, y que también Ajá. le hacía Camilo, este, ¿existe alguna asignatura pendiente por parte del Estado ahora con este gobierno para reconocer su lucha y sobre todo para, eh, para hacer justicia, para la reparación del daño? Yo creo que es un problema, sí, efectivamente el Estado ha cometido tantas atrocidades, tantos crímenes, que ahora hasta a veces uno se porta modesto. El tema es que el de nosotros se empalidece frente a esos crímenes comunales que provocó el neoliberalismo con violencia, con narcotráfico, que nace del mismo Estado, un Estado lumpen, parásito, nace esta criminalidad y es tantos cientos y miles de muertos como el que mató Calderón. Fueron gente inocente y esos muertos los puso el pueblo pobre, ¿te imaginas? Cuando la gente buscaba salida, pues no, al no haber ninguna salida, pues buscaban a través del dinero fácil. Y tantos jóvenes que se llevó, pues nosotros lo lamentamos mucho, sentimos, aquí en Tamaulipas, por ejemplo, pues no hay familia que no tenga 2, 3 fechas de luto. Yo, por ejemplo, pues a mí me mataron 2 hermanos en diferentes momentos y fechas, esta inseguridad, me mataron un nieto y en fin, ¿por qué? Porque andaba involucrado, porque de repente soy un alto. Entonces el tema es que sí, la criminalidad está tremenda. Sin embargo, como tú dices, sí es importante que el Estado reconozca cómo quedaron muchos compañeros combatientes. Algunos, muy pocos, lograron medio de levantar cabeza, pero la gran mayoría quedaron como una especie de damnificados sociales, marginados en la peor de las pobrezas, después de que salen de la cárcel. Otros nunca fueron capturados pues fueron perseguidos, pero les tocó por suerte sobrellevarla, sobrevivir. Sin embargo, pues gente que vive muy marginada, sobre todo las viudas, los huérfanos que nunca se les hizo justicia. Y el Estado ahora, bueno, al menos que lo reconozca, que reconozca ese esfuerzo por nuestra patria, que es nuestra nación, nuestro país, nuestro territorio que está tan deteriorado, tan hecho pedazos por los neoliberales. Y bueno, nosotros precisamente enfrentamos a los próceres del neoliberalismo en Chile cuando empezaron con este proceso así que le llamaban la rabia a Salvador Allende, a un gran presidente, y al pueblo que levantaba un proyecto nacional, independiente, democrático, pues pagó carísimo su intento de liberarse, crear su propia libertad nacional. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, efectivamente, como tú lo mencionas, esa asignatura y muchas hay pendientes del Estado actual.